Este pasaje dice acá la palabra de Dios, es nuestro Señor Jesús después de salir del templo. Ustedes saben, y veíamos el domingo pasado, hermanos, que Él había estado en el templo, había estado hablando, ¿no es cierto?, confrontando a unos judíos que decían creer en Él. Pero después, hermanos, de Él confrontarlos, de Él, como decíamos, pasarle el algodón, ¿no? Encontró que no eran verdaderamente sus discípulos. El Señor en el último día en el templo, era el último día de la fiesta de los tabernáculos, ¿no? En ese último día había alzado la voz diciendo que vengan a Él, venid a mí, y que quien viniera a Él no tendría sed jamás, y que quien viniera a Él, dice, de su interior correrían ríos de agua vivas. Amén, haciendo alusión al Espíritu Santo que todavía no había llegado. También dijo el Señor que Él era la luz del mundo. Amén. Y que en Él, hermanos, quien está en Él no está en tinieblas. Que puede vivir, hermanos, que puede vivir en la verdad y que Él es la verdad. También eso dijo. Amén. Y eso lo vimos el domingo. Hermanos, fuera del camino del Señor, fuera de las enseñanzas, fuera de la vida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no hay verdad. No hay luz. Amén. No hay paz, no hay alegría. Amén. Si Él es la verdad, si Jesús dijo, hermanos, y lo dijo y lo es, y demostró serlo también, si Él es la verdad, si Él es la luz, hermanos, quiere decir que todo lo que es fuera de Él es mentira, es tinieblas y es condenación. Amén. Eso es lo que nuestro Señor había dicho en el templo, había estado enseñando en el templo y había confrontado a los discípulos, diciéndole a los judíos, diciéndole todo esto en el templo, y ahora salió del templo. Después de eso, después de confrontar a estos que decían ser sus discípulos, pero que no lo eran, después de confrontar a ellos, hermanos, dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y antes de pasar bien al pasaje, hermanos, hay acá 4 actitudes que es las que quiero resaltar. Amén. Una es, primero, la intriga o la pregunta de los discípulos. Esa no sería una actitud, es una pregunta algo que ellos querían saber. La otra es, hermanos, la actitud de los judíos, de los líderes religiosos con respecto al hombre que había sido sanado, que había recibido la vista, que había recibido el milagro de nuestro Señor Jesús. La otra es la de los padres del muchacho que había recibido la vista. Y la otra es, hermanos, la del chico o el hombre que había recibido la vista. Amén. Es de estas 4 cosas son las que vamos a ver hoy, que son lo que relata el pasaje. Y otra cosa más también que quería resaltar de Juan. Vio que Juan va relatando un hecho, pero cuando él habla, hermanos, cuando él da su editorial, como se le dice, o cuando él da su opinión, cuando escribe Juan mismo, el que cuenta o el que escribe, hermanos, se escribe siempre haciendo como una aclaración y después sigue contando los hechos. O se escriben a veces entre paréntesis también, como... Y cuando Juan dice acá, por ejemplo, que lo mandó a lavarse al estanque de Siloé, Juan dice, entre paréntesis, dice la palabra acá, y eso es la editorial de Juan, eso es una aclaración del que cuenta, amén, que traducido es, que significa, creo que es decir, que significa enviado, dice Juan. Y después, un poquito más abajo, cuando sigue, dice, cuando llevaron al muchacho ante los fariseos, dice otra aclaración de Juan, siempre también aprendamos a ver eso también, ¿no es cierto? Porque Juan está relatando hechos, contando una historia, pero entre medio mete sus editoriales, podríamos decir, o sus aclaraciones. Y una de las que hace también Juan, hermanos, es que se ve un poquito a donde Juan apunta, ¿no es cierto? Una de las aclaraciones que hace, era sábado cuando Jesús sanó al muchacho. Amén, cuando Jesús hizo el milagro. Amén, cuando estaban por llevar, dice... Llevan el 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Y después empieza a contar de nuevo en el 15. Volvieron pues a preguntarle y empieza a decir lo que dijo cada uno, cuenta la historia. ¿Sí? Hermanos, y él apuntaba, hermanos, y en todo su evangelio Juan lo hace, apunta, y lo que quiere resaltar es, ¿quién es Jesús? Amén, es el enviado. Es el Hijo de Dios, es nuestro Salvador. Amén. Eso también hace Juan. Pero ahora quería ir un poquito, hermanos, vamos a ver. Dice que Jesús se detuvo, al pasar, dice, se detuvo y vio un hombre ciego de nacimiento mendigando, que estaba mendigando. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?
Y esta pregunta la vamos a llevar también hasta el final, hermanos. ¿Quién pegó? Esto es su padre para que haya nacido ciego. Y Jesús le dijo, no pecó, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él, es que él nació ciego. Amén. Y es necesario que yo, como es que dice después, y me es necesario hacer las obras de mi Padre, entre tanto que hay luz, entre tanto que tengo el tiempo, porque la noche viene. Amén. En la noche, en los tiempos de Jesús, hermanos, en la noche no se hacía actividad, no se podía trabajar, no es como ahora, no tenían luz. Amén. Y el Señor les dice, el Señor le dice, no es que pecó este ni sus padres, sino que es para que Dios se glorifique en él. Yo recuerdo que muchas veces yo pensaba en esta respuesta de Jesús, pero lo tomaba mal. Lo tomaba mal en el sentido, hermanos, de que yo decía, lo tomaba como que era una generalidad, como que todo aquel que nacía enfermo, que nacía ciego, que nacía así, era para que Dios se glorificara, incluso ahora. Pero yo pensaba también, mucha gente nace ciega, nace enferma y muere ciega y muere enferma. Amén. Pero estaba mal, estaba mal como yo lo presentaba, me lo presentaba. Hermanos, a lo que se refiere Jesús es que a ese muchacho en particular, ese hombre en particular, es que nació ciego. Pero eso fue, a ese al que él se había detenido a mirar, es que nació ciego, había nacido ciego, hermanos, pero eso fue para que Dios se glorificara en él. Era para él, no una generalidad para todos, para él. Si bien Dios puede hacer un milagro hoy y puede sanar un ciego y puede hacer milagros, hermanos, Jesús se refiere acá a él. Amén, a él. Y yo lo decía, pero ¿cómo puede ser que Jesús diga que alguien que nació ciego es para que Dios se glorifique en él? Si mucha gente a lo largo de la historia, hermanos, nacen así, mueren así y Dios no se glorifica en ellos. Pero no, lo planteaba mal. La cuestión es, hermanos, que Jesús le dice eso, que es para que Dios se glorificara, hablando del muchacho en particular. Ahora, en la palabra de Dios, y la pregunta de los discípulos no es que viene de ignorancia de ellos. Si vamos a la Biblia, hay hechos, hay casos en los que una persona recibe una enfermedad o incluso ha muerto por el pecado de él o por el pecado de otro. ¿Por qué murió el hijo de David? Por el pecado de su padre. ¿Por qué Nabucodonosor, hermanos, Dios permitió que estuviera 7 años en el campo, en el desierto, comiendo plantas, hierbas, de ser un rey a estar loco mentalmente por un tiempo, y después Dios mismo lo restauró? Porque Nabucodonosor había pecado. ¿Por qué Ananías y Zafira murieron al mentirle a Pedro, al mentirle a Dios? Eso fue un juicio de Dios. Y esas son cosas que a veces Dios hace. ¿Por qué, hermanos, los creyentes de Corintios, por ejemplo, dice la Biblia ya cuando habla de la Santa Cena, que muchos están debilitados y algunos murieron algunos, porque tomaban a poco, porque menospreciaban, o mejor dicho, porque falta de reverencia en la cena del Señor. Dice que se adelantaban a comer y no se esperaban unos a otros. Por eso después Pablo al final, uno de los finales del capítulo le dice, espérese cada uno, esperen al otro. Era una cosa, hermanos, no sé bien cómo era que se hacía la Santa Cena en ese entonces, pero lo que dice ese capítulo, hermanos, siempre se refiere a la cena del Señor. Lo que dice ese capítulo es que se adelantaban, incluso se emborrachaban. Y dice, por eso muchos duermen y muchos están muertos y otros están debilitados. Amén, hermanos. Y así otros casos también. ¿Por qué este hombre que resistía a Pablo, que no me acuerdo ahora el nombre, ¿cómo era el nombre? Elimas, ¿no? No, el mago, no recuerda nadie el nombre, ¿no? Que resistía a Pablo, hermanos, y no quería que Pablo convirtiese o le hablase del evangelio al procónsul. Ya me voy a acordar, el procónsul de ahí, de esa ciudad, hermanos, y Pablo le dijo, porque tu corazón es rebelde hacia Dios, porque tu corazón está en tinieblas, dice, vas a quedar ciego por un tiempo, y quedó ciego en ese momento también. Entonces, a veces, hermanos, y fue por su pecado, amén. Lo de los corintios fue por su pecado, lo de
lo de Nabucodonosor fue por su pecado. Y en última instancia también, ¿por qué nosotros somos todos y todos los hombres son pecadores? Por el pecado de Adán y Eva. Amén. Hermanos, venimos de ahí. Nacemos en pecado porque ellos pecaron también. O sea que no era una pregunta infundada, no era una pregunta cortada así o que se les ocurrió en el momento. Era algo había en la pregunta. Amén. Y Dios, hermanos, puede hacer eso. Pero por la respuesta de Jesús no significa que cada vez que usted vea a un enfermo, quiere decir que es por sus pecados. No significa que cada vez que usted vea a una persona o que nació con alguna cosa es por el pecado de sus padres. Eso no es así tampoco. Amén. No siempre es así. No siempre lo es. Toda enfermedad y toda enfermedad y toda cosa como esto de nacer ciego, hermanos, todo lo que sea enfermedad es producto del pecado. Eso es cierto, eso es verdad. Pero en general es producto, hermanos, de una naturaleza caída que tenemos nosotros. La enfermedad es producto del pecado, hermanos. Por eso Jesús, cuando vino, sanaba a los enfermos, para mostrar también o para dar un adelanto de lo que va a ser en su reino, de lo que va a ser cuando estemos en gloria con Él, donde dice la Biblia, no va a haber enfermedades, porque no va a haber pecado. Amén. No lo va a haber. Entonces, hermanos, algo muy importante, que a veces Dios puede obrar así, sí, pero generalmente o normalmente, cuando usted ve a una persona, especialmente si es del mundo, hermanos, bueno, y en la iglesia también, que está enferma, no significa que está enferma por sus pecados o por los pecados de otro. Amén. No significa que sea así. Muchas veces nosotros vemos, por ejemplo, hermanos, además de las enfermedades, quería ir ahora un poquito al sufrimiento. ¿Por qué, por ejemplo, hay chicos que sufren? ¿Por qué hay chicos abusados? ¿Por qué hay gente, igual que con la pregunta de, no sé si por ahí me explico bien, con la pregunta de los discípulos, quiero que lo llevemos al sufrimiento que existe en el mundo? ¿Por qué hay, hermanos, gente inocente sufriendo? ¿Por qué hay chicos abusados? ¿Por qué se les amargó? ¿Por qué se les amargó todo el viaje prácticamente desde temprano a muchos chicos en el mundo? ¿Quién pecó? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a esa gente de LGBT, travestis, homosexuales y todo eso, hermanos, que nos resulta que sí, todo eso es pecado, sí, pero nos resulta desagradable, porque es así. Muchas veces, hermanos, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos son víctimas del pecado de otro. Amén. Son así porque fueron ellos también abusados cuando eran niños, cuando eran chicos. ¿Quién pecó? Esa pregunta la vamos a ir llevando. ¿Quién pecó? Ahí. De la misma manera, hermanos, acá los discípulos le preguntan a Jesús también, ¿quién pecó? Y él le dice, ni los padres, ni él, ni sus padres. Si bien, hermanos, lo que quiero decir es, la respuesta de Jesús, con la respuesta de Jesús podemos saber que no en todos los casos es así, pero con la pregunta de los discípulos podemos ver que a veces sí suceden esas cosas. Amén. Eso, que Dios obra, hermanos, con juicio por el pecado, quizás de otros o nuestros propios pecados. Y trae calamidades, y trae enfermedades, y trae, bueno, todo lo que puede suceder. Pero además, hermanos, y viniendo ahora y trayendo todo a la iglesia, nosotros venimos del mundo. Nosotros venimos de una sociedad caída. Nosotros venimos, hermanos, de ser pecadores y de estar rodeados de pecadores. Amén. Y quizás tenemos enfermedades o quizás venimos con costumbres o con dolor o con sufrimientos o con cosas que nos han pasado, feas que nos han pasado a cada uno de nosotros. Y unos en la iglesia están enfermos y otros en la iglesia desde que nacieron no están, y otros en la iglesia tienen un X dolor o tuvieron un pasado feo, tormentoso, horrible. Pero porque vienen del mundo, pero porque vienen, hermanos, de todo lo que es pecado. Porque venimos, hermanos, de todos. Y en ese mundo pecaminoso, en ese mundo caído, algunos están sumergidos en cosas más feas que otros. Algunos están en enfermedades y otros no. Algunos los trataron muy mal y a otros no. Algunos fueron abusados y otros no. Algunos fueron... Y así, hermanos,
venimos a la iglesia. Pero en el Señor dice la palabra de Dios que todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Todas las cosas son hechas nuevas. Y Jesús acá le renueva la vida a este hombre. Y Jesús acá, hermanos, hace nuevas todas las cosas para este hombre que había nacido ciego. Amén, que había nacido ciego. Entonces, hermanos, recuerden bien esto para cerrar esta parte de lo que es el pecado y los juicios de Dios o no, o cuando hay enfermedades o no las hay, hermanos. No nos toca a nosotros andar ni juzgando ni investigando a ver si fue por un pecado que tiene esto, si fue por un pecado que tiene lo otro. La palabra de Dios dice que a nosotros nos toca la parte de amar, orar por esas personas y ayudarlos en todo lo que podamos. Amén. No en andar buscando a ver si tiene esa enfermedad porque pecaron sus... No. Todos estamos en manos de un soberano Dios. Y lo que es seguro es que Dios en sus hijos, en su iglesia, se va a glorificar, como lo hizo, hermanos, con este hombre, como lo hizo con este hombre ciego. Amén. Le hizo, hermanos, renovó toda su vida, toda su vida. Amén. Entonces, que quede bien clarito, hermanos, hay pecadores y muy sucios que tienen una salud impresionante y son muy sanos. Y hay gente buenísima, pero buenísima y verdaderamente buena, que está mal de salud. En la iglesia, hermanos, hay gente muy de Dios que puede estar enferma. Y gente, hermanos, que dice ser cristiano y no lo es y tiene una salud de hierro. Amén. No nos toca a nosotros andar buscando nada, sino solamente, hermanos, amarlos a todos y ser luz para ellos también, como lo es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es la parte, debe ser nuestra actitud como iglesia, en cada uno de nosotros. Amén. Hermanos, todo fue hecho nuevo, todo fue nuevo para este hombre. Imagínense que alguien que nació ciego jamás había visto nada. Tinieblas, oscuridad. Y ahora ve. Ahora vino alguien, hermanos, cuya voz seguramente no se le olvida, no la pudo reconocer perfectamente. Amén. Y porque en ese momento no lo veía. Vino alguien y dice que amasó lodo con su saliva y lo untó en sus ojos y lo mandó a lavarse en el estanque de Siloé y se fue. Y este hombre se lavó y vio. ¿Se imagina, hermanos, la alegría, lo que debe haber sido para ese hombre haber recibido la vista, empezar a ver? Amén. Hermanos, terrible, algo hermoso, algo impresionante. Algo muy lindo, pero se encontró, dice, con sus vecinos, y algunos desconfiaban si era, si no era. Dice que los llevaron ante los fariseos, y era, como decía Juan, día de reposo, y le empezaron a indagar, le empezaron a interrogar a ver de cómo había sido sanado, cómo le habían sido abiertos los ojos, y él les contó. No les importaba nada la alegría, hermanos, de estos hombres, de este hombre, no les importaba nada, hermanos, el hecho, porque eso no lo podían negar. Este hombre era ciego y ahora ve. Pero no, ellos querían saber quién era el que le había hecho, que sabían que había sido Jesús, y cómo lo había hecho, y cómo podía ser que había sido en día de reposo, y estaban seguros de que este Jesús era un pecador y que eso no venía de Dios. Y no importaba que tenían frente a sí una realidad del poder de Dios, de la gloria de Dios, no les importó para nada, hermanos. Este hombre no es. Ya estaban cerrados, ya estaban en pie de guerra y cerrados en que Jesús no era quien decía ser, no era el Mesías. Esa era, hermanos, la actitud de estos hombres, de los judíos, cuando interrogaban al ciego. Y dice que como dudaban, ¿no es cierto? Dudaban que este hombre llamaron a los padres. Y vinieron los padres y le dijeron, sí, es nuestro hijo. Es nuestro hijo. Y nació ciego, fue ciego siempre. Pero cómo le fue abierto los ojos, no lo sabemos. Pregúntenle a él, que ya es grande. Y dice Juan, otra editorial que decían esto, otra editorial de Juan, o aclaración de Juan, dice decían esto, hermanos, porque tenían miedo de los judíos, porque habían ya decretado que quien dijese que Jesús era el Mesías iba a ser expulsado de la sinagoga. Y entonces los padres dijeron, pregúntenle a él.
Ahí hay otra actitud. Entonces tenemos a los judíos en pie de guerra, cerrados. Jesús no es el Mesías, es un pecador y todo lo que hace viene del diablo, es demonio. No importa que delante tenían, no lo podían ver, eran ciegos, más ciegos ellos, eran ciegos espiritualmente ellos. No podían ver la realidad. Y ahora la actitud de los padres. Se lavaron las manos. ¿Qué significaba ser expulsado de la sinagoga? Perdían, hermanos, mucho prestigio o mucho nombre en el pueblo. No podían, era muy difícil para alguien que era expulsado de las sinagogas, por ejemplo, conseguir trabajo. Era imposible prácticamente conseguir. No era muy bien recibido, hermanos, en los lugares públicos, así públicos de lo que es la administración, podríamos decir, ¿no es cierto?, pública, cuando había que darle un servicio. Era como una deshonra, pero una deshonra grande en ese tiempo. Y tenían miedo de eso. Tenían miedo, hermanos, de eso. Tuvieron miedo, dice acá Juan, de eso. Seguramente, hermanos, que habían visto y que estaban muy agradecidos. No habían visto a Jesús todavía ellos, pero que estarían muy agradecidos por lo que Jesús había hecho. Que estarían contentos, que estarían, hermanos, que cuando estaban con su hijo y viendo que había visto, estarían, pero muy contentos con Jesús y que seguramente que es el profeta, que es el Mesías, que es el Hijo de Dios. Pero cuando se los exigió, cuando estuvieron bajo presión, quisieron quedar bien con Dios y con los hombres. Cuando estuvieron, hermanos, bajo presión, se lavaron las manos y quedaron mal con Dios. Amén. Eso también, hermanos, a veces se nos va a presentar en nosotros, o esa presión va a venir también muchas veces contra nosotros, pero no debe ser esa nuestra actitud. Cuando haya presión en el trabajo, cuando haya presión, hermanos, en la escuela, en mi familia, cuando digo ser cristiano cuando todo va bien, pero después cuando vienen, sé que decirlo me va a traer problemas, hablar de Jesús me va a traer problemas, hermanos, ¿qué hacemos cada uno de nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud cuando pasa eso? Estos hombres, los padres del muchacho, prácticamente negaron a Jesús. Se lavaron las manos. Quisieron quedar bien ahí entre medio. Quisieron quedar bien ellos en realidad. Tenían miedo de los judíos y terminaron negando a quien había dado nueva vida a su hijo. Amén. Esa actitud, esas medias tintas, esa forma esa actitud que a veces tenemos cada uno de nosotros también, hermanos, debe desaparecer. Debemos examinarnos nosotros mismos para que eso desaparezca de nosotros también. Amén. Esa fue la actitud de los padres, lamentable también. Los judíos en guerra, cerrados contra el Señor. Los padres del muchacho lavándose las manos porque tenían miedo a los judíos. Pero ahora viene la actitud del chico, del que había recibido la vista. Dice que lo llamaron de nuevo y le volvieron a preguntar. Le preguntaron nuevamente y les dice: yo ya os lo he dicho, no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también haceros vosotros sus discípulos? Y ahí se enojaron con él y le dijeron: hermanos, tú eres su discípulo, nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos nada. Y él le dice: esto es maravilloso, que vosotros sabéis, no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguien abriese los ojos a uno que nació ciego, y si no viniera de Dios, nada podría hacer. Y lo expulsaron de la sinagoga. Amén. Y lo expulsaron de la sinagoga, hermanos, pero a él no le importó. No negó a su maestro. No negó, hermanos, al hombre que le había dado nueva vida. Tenía la posibilidad de estar ahora sano, con vista, sano. Él era un mendigo en Jerusalén, ahora podía estar sano. Y en la sinagoga, con todo lo que eso representa, con todo lo que eso implicaba en ese tiempo, hermanos.
iba a tener nuevo nombre, un nombre, o sea, su nombre iba a ser puesto en alto de nuevo, de ser mendigo, ahora aceptado en la sinagoga, ahora viendo, ahora puedo trabajar, ahora puedo tener altos cargos también. No se los tenía para nada, hermanos, cargos públicos o así, donde llegaba el poder del Sanedrín, no había si habían sido expulsados, no había nada de eso si habían sido expulsados de las sinagogas, no le importó nada. Amén. No le importó. Este hombre, hermanos, no solamente habían sido abiertos sus ojos, no solamente habían sido abiertos, hermanos, sus ojos físicos, habían sido abiertos sus ojos espirituales. Había sido abierto su corazón. Había llegado la luz a su corazón y no le importó. Y desafió y enfrentó a los mismísimos judíos, a esos que por sus mismos padres habían tenido miedo de ellos, hermanos, y les dijo, y cuando él les dice, hermanos, ¿queréis haceros acaso vosotros sus discípulos? Es como una especie de, yo sé que no quieren. Amén. Fue algo, un enfrentamiento, un atrevimiento, entre comillas, hermanos, grande que tuvo ese muchacho, ese chico, y por eso más se enojaron y lo expulsaron. Fue algo medio rozando lo irónico, podríamos decir, que se quieren hacer sus discípulos. Me preguntan de nuevo, ¿no se los dije ya quieren ser sus discípulos acaso? Y sabía la actitud con la que venían ellos. Hermanos, y después lo expulsaron y dice que aparece de nuevo el Señor, porque en todo esto no apareció Jesús. Le dijo, desde que Cristo le dijo, andá, lavate al estanque de Siloé, hasta ahora donde voy a leer, hasta ahora que aparece, hermanos, después que él es expulsado de la sinagoga, quizás 1 o 2 días después, recién aparece de nuevo el Señor. Y le dice, hermanos, oyó Jesús que le había expulsado y hallando le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? En un momento, hermano, donde leímos, este muchacho le dice a los judíos, para mí, cuando le preguntan, para vos, ¿quién es ese que te abrió los ojos? Para mí es profeta, dijo él. Y si algo, como les decía, no se olvidaba este chico de ella, porque los ciegos y más de nacimiento, hermanos, desarrollan muy bien su oído. Si algo no se olvidaba, había olvidado este hombre, es la voz de Jesús, la voz del que lo había sanado. Entonces seguramente, hermanos, lo reconoció enseguida, pero pensando que era profeta y que lo iba a llevar al Hijo de Dios, muy probablemente. ¿Se imaginan, hermanos, su alegría? ¿Se imaginan cómo habrá estallado su corazón cuando el Señor le dijo, pues le has visto y el que habla contigo, Él es? Significaba que el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías, el Salvador de Israel, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, hermanos, lo había ido a buscar para abrirle los ojos, para que pueda ver. Lo había sanado, se había interesado en él, en un mendigo ciego de Jerusalén, y desde ciego de nacimiento, ahí en las calles de Jerusalén. La alegría de haber recibido la vista se le sumaba a esto. Ahora empezaba a entender. Encima, después de ser expulsado de las sinagogas, hermanos, otra vez viene el Mesías, el Hijo de Dios, viene a él, a presentársele a él. ¿Por qué tanto interés en mí? ¿Por qué? Si yo era un mendigo ciego de Jerusalén. Pero él lo miró. Cristo, hermanos, empieza el pasaje diciendo que Cristo detuvo su vista, se detuvo a mirar a un ciego de nacimiento, a este hombre. Y le dijo, creo, Señor, ¿cómo no le va a adorar? Y le adoró. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Nuestro Señor Jesús en otra parte dice que no ha venido a juzgar, sino a salvar al mundo. ¿Cómo es esto? A medida que Él, hermanos, y tomando este pasaje ahora, hermanos, en el mismo momento que Él estaba salvando al ciego, sanando y salvando al ciego de nacimiento, también estaba mostrando las cartas de su corazón, los judíos y los papás del ciego. También había, hermanos, como una especie de juicio, que después va a ser consumado cuando estemos delante de la presencia de Dios, allá en el juicio final. Ellos van a estar ahí seguro, posiblemente, hermanos. Pero eso es lo que Jesús vino a hacer. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Los judíos, hermanos, dice que había unos fariseos que estaban con él al oír esto y le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús les dijo, porque creen ver, en otras palabras, porque dicen que ven, su pecado permanece en ustedes.
Esto, hermanos, el hecho de que nuestro Señor Jesús, y volviendo a las palabras de Jesús, de que para juicio ha venido al mundo, sanó al ciego, lo mandó a lavarse el estanque de Siloé y desapareció, se fue. Y después pasó todo eso. Es una forma también, hermanos, y un adelanto de juicio también. Porque ahí aparecieron perfectamente el corazón del chico sanado, el corazón de los judíos rebeldes hacia Cristo, el corazón tibio de los papás del chico también. Y eso era, hermanos, lo que Jesús quería, podríamos decir, me atrevo a decir, hermanos, lo que Jesús quería exponer, con la actitud de haberse ido después de haberlo mandado a lavarse. Amén. Pero ahora lo fue a encontrar. Al que vino a salvar, le salió al encuentro. Amén. Al que vino a salvar, hermanos, le salió al encuentro. El que había nacido ciego y ahora no solamente abrió sus ojos físicos, hermanos, abrió su retina, su pupila, su todo, sino que también abrió su corazón. También pudo ver la luz, también pudo ver, hermanos, la salvación. Y la iniciativa la tomó nuestro Señor. Nosotros, hermanos, como decía hoy, la pregunta es: ¿quién pecó? Todos nosotros estábamos, y todo el mundo está bajo pecado, bajo esta naturaleza caída por el pecado de Adán y Eva. Pero eso hace que nosotros seamos también pecadores y dignos de toda condenación también, dice la palabra de Dios. Pero nuestro Señor vino también para abrir. Vino también para glorificarse, tomando la respuesta de Jesús, para glorificarse en cada uno de nosotros. Fíjense que acá, hermanos, de toda esta gente que aparece en el pasaje, solamente parece que fue salvo el muchacho a quien se le abrió los ojos. De toda la gente del mundo, hermanos, también hay un remanente, también hay un pueblo en el cual Dios se va, a través de nuestro Señor Jesucristo, se va a glorificar. Y se está glorificando. Y nosotros somos parte de Él. Nosotros que habíamos nacido en pecado, nosotros, hermanos, que de nacimiento estábamos en pecado, de nacimiento era ciego el hombre, de nacimiento estamos en pecado nosotros, hermanos. Nuestro Señor Jesús vino para glorificarse en nosotros, vino para salvarnos a cada uno de nosotros. Murió en la cruz, y ahora quiero que vayamos y nos imaginemos un poquito el Calvario. Las 3 cruces, pero que miremos al del medio. Al que está colgado en el medio, al que está clavado en el medio, al que está sangrando en el medio, a nuestro Señor Jesús. Y se pregunte ahora: ¿quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Por qué está ahí Él? ¿Quién pecó? ¿Quién pecó? Ahora estoy hablando de nosotros. Nosotros, usted y yo, cada uno de nosotros. Nuestro pecado, hermanos, puso al Señor ahí en la cruz. Nuestro pecado, hermanos, hizo que los traspasaran. Nuestro pecado, hermanos, hizo que la ira de Dios fuese sobre Él. Nuestro pecado provocó que Él sudara gotas de sangre. Y fue para que Dios sea glorificado. No para que nosotros seamos glorificados, para que Dios se glorifique en nosotros. Que eso implica que nosotros también seamos puestos en honra. No me animo a decir glorificados, pero para que también nosotros seamos exaltados como hijos de Dios, aunque para el mundo seamos nada. ¿Entienden, hermanos? ¿Quién pecó? ¿Quién pecó? Este hombre era ciego de nacimiento. Usted es un pecador. Nosotros somos pecadores de nacimiento también. Pero fuimos salvados. Pero Dios se ha glorificado, hermanos. Dios se ha glorificado al salvarnos a nosotros. Por medio de nuestro Señor Jesús, por medio del Evangelio, por medio de esa cruz, de ese que está en la cruz del medio. ¿Y por qué está ahí? Podríamos preguntar, como los discípulos: ¿quién pecó? Está ahí, hermanos, estaba ahí por nuestros pecados, por cada uno de nosotros. Amén. Nadie puede salvarse por ser bueno. Nadie puede salvarse por una religión. Nadie puede ser salvo, hermanos, por mérito propio. Usted fue salvado porque Cristo murió en la cruz por usted. Nadie es salvo por obras, sino por medio de la fe. Nosotros somos salvados porque creemos, hermanos, en lo que Cristo hizo, que Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros.
Y eso debe ser algo que se nos tiene que, tenemos que tener plena conciencia de ello. Tiene que ser impreso en nosotros, hermanos, en cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Es algo que nos debe impresionar todos los días, lo que Cristo hizo por nosotros. El que no cometió pecado, dice allá en 2 Corintios, Dios lo hizo pecado para que nosotros seamos justicia en Él, para que nosotros seamos justificados, para que nosotros seamos salvados. Amén, hermanos. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Nadie se va a salvar por sus propios méritos. Este hombre, hermanos, ninguno se puede salvar por su propio mérito porque somos pecadores de nacimiento y no sabemos hacer otra cosa que no sea pecar. Este hombre, hermanos, era ciego de nacimiento, no podía hacer otra cosa que no sea ver, entre comillas, oscuridad. Pero Cristo se glorificó en él y lo sanó y lo salvó. Nosotros éramos pecadores de siempre y no sabíamos hacer otra cosa que no sea pecar. Pero Cristo nos salvó. Y ahora, hermanos, cada uno de nosotros tiene el poder a través de nuestro Señor Jesús para decirle no al pecado, para decirle no a todas las presiones, así como pasó con los padres del chico, a toda presión que pueda venir y seguir siendo cristianos, hermanos, a pesar de ellas, en medio de ellas. Otra presión que puede venir es nuestra misma tentación también. Hacelo, mirá, lo hacen todos, hacelo, lo que sea. O lo lindo de la tentación, porque si viene a nosotros una tentación es porque a nosotros nos gusta, hermanos, y podemos decirle que no a eso también, por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Ahora todos nosotros, hermanos, todos nosotros podemos vivir, podemos ser cada vez más santos, a pesar, como les decía, hermano, a pesar de la presión que hay en contra, la presión del mundo, la presión de nuestra carne, la presión del diablo, la presión, hermanos, de nuestra familia sin querer ellos y amándonos, pero igual a veces es presión también, la presión de los que están alrededor. No le importó la presión a este chico, no lo hizo. No era fácil pararse delante de, no sé cuántos serían, 10, 12 hombres vestidos con todas esas cosas santas y simbólicas y todo, y con el nombre que tenían cada uno de ellos y lo respetado que eran todos ellos por los hombres y lo que sabían de la ley de Moisés también, y de las leyes civiles y todo eso, hermanos, no era fácil. Y acusándolo, y encima también, hermanos, la tentación de decir, bueno, ahora tengo la vista, y si estos me aceptan, pero si estos me expulsan a mí, si les digo que yo creo en Él, me van a expulsar, y voy a ser un mendigo con vista ahora. Quizás no le importó, no le importó. Así es, hermanos, el carácter de alguien que ha sido resucitado espiritualmente por el Señor. Así debe ser nuestro carácter. Esa debe ser nuestra actitud. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos, en este día. Dios les esté bendiciendo mucho. Cuando mire a Cristo, hermanos, cuando mire a nuestro Señor Jesús, cuando piense en Él, acuérdese bien. Cuando vea del sufrimiento de Él ahí en la cruz, hermanos, pregúntese, ¿por qué? ¿Quién pecó? ¿Quién pecó? Fue usted, fui yo. Fuimos cada uno de nosotros. Y eso, hermanos, es lo que Cristo predicó, y eso es lo que Cristo enseñó, y eso es, hermanos, la única verdad. Como decía hoy al principio también, hermanos, todo lo que sea fuera de Él, y eso es el Evangelio, todo lo que sea fuera del Evangelio, fuera de la verdad, es todo mentiras, tinieblas y condenación. Lo que sea Evangelio, hermanos, es la verdad, es la vida, es vida eterna, es luz, es el camino. Amén.